¿Alguna vez te has preguntado sobre la verdad detrás de la historia de la primera esposa del rey David? Prepárate para descubrir los secretos más profundos y las revelaciones más sorprendentes sobre Mical, la esposa de David. En medio de los altibajos de una relación marcada por el amor, la lealtad y los desafíos, exploraremos juntos los misterios que rodean a esta fascinante figura de la Biblia. Al sumergirnos en la vida de Mical, nos conectaremos con sus experiencias, sus dolores y sus victorias, encontrando reflexiones que resuenan en nuestros propios viajes. Prepárate para un viaje emocionante en busca de la verdad, donde las respuestas que buscamos pueden sorprendernos y transformar nuestras perspectivas. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Mical era la hija menor del rey Saúl, un hombre poderoso y respetado en Israel. Desde pequeña, Mical creció en los salones del palacio real, rodeada de lujo y riqueza. Tenía una hermana mayor llamada Mera, pero fue Mical quien conquistó un lugar destacado en la historia, principalmente por su papel como la primera esposa de David. Siendo la hija de un rey, Mical fue educada con todas las ventajas que la nobleza podía ofrecer. Aprendió las artes de la etiqueta y la diplomacia, convirtiéndose en una joven refinada y graciosa. Sin embargo, detrás de la fachada de elegancia, Mical también tenía un corazón valiente y decidido. La vida de Mical cambió para siempre cuando David, un joven pastor, se dio a conocer en todo Israel por su valentía al derrotar al gigante Goliat. El rey Saúl, reconociendo el talento y el coraje de David, decidió honrarlo ofreciéndole la mano de una de sus hijas en matrimonio. Saúl, astuto y calculador, vio en David no solo un yerno, sino un aliado político estratégico. Consideró ofrecer a su hija mayor, Mera, a David, pero al final fue Mical quien conquistó el corazón del joven guerrero. David, aunque inicialmente reacio a aceptar la oferta del rey, pronto se vio encantado por la belleza y la inteligencia de Mical. La boda de Mical y David fue un acontecimiento grandioso, celebrado por todo el reino de Israel. Las festividades duraron días, con banquetes opulentos y danzas animadas. Mical estaba radiante al lado de su nuevo marido, ansiosa por comenzar una nueva vida al lado del hombre que había conquistado su corazón. Sin embargo, la felicidad de Mical pronto se vería amenazada por los celos y la envidia que consumían el corazón de su padre, el rey Saúl. Aunque Saúl reconocía el talento y la valentía de David, no podía soportar la idea de que alguien pudiera eclipsar su propia gloria. El rey comenzó a ver a David como una amenaza en lugar de un aliado, y su resentimiento solo aumentaba con el tiempo. A pesar de las crecientes tensiones entre el rey Saúl y David, Mical permaneció al lado de su marido, demostrando una lealtad firme e inquebrantable. Ella enfrentó desafíos y peligros al lado de David, mostrándose una compañera valiente y determinada. Aun cuando Saúl intentó separarlos, Mical permaneció fiel a David, dispuesta a arriesgarlo todo por su amor. Mical, su nombre posiblemente significa ¿quién es como Dios? Esta peculiaridad en su nombre reflejaba no solo su identidad, sino también su conexión con la fe y la espiritualidad que impregnaban la vida en Israel en aquellos tiempos antiguos. Mical, desde joven, demostró una devoción profunda a Dios, encontrando consuelo y fuerza en su fe incluso ante los desafíos más difíciles. Desde su infancia, Mical fue instruida en las tradiciones y enseñanzas sagradas del pueblo de Israel. Ella creció en un hogar donde la adoración y el respeto por Dios eran fundamentales, aprendiendo desde temprano la importancia de seguir los caminos del Señor y confiar en su orientación en todas las situaciones de la vida. A medida que Mical crecía, su fe solo se fortalecía, convirtiéndose en una fuente de inspiración y consuelo en tiempos de adversidad. Ella encontraba consuelo en las palabras de las Escrituras y en la comunión con Dios, sabiendo que Él estaba siempre a su lado, guiando y protegiéndola en todas las circunstancias. Cuando Mical se convirtió en la esposa de David, su fe jugó un papel central en su relación. Ella compartía con su marido una devoción mutua a Dios, uniéndolos en un vínculo espiritual profundo y significativo. Juntos, buscaban la guía divina en cada paso de su viaje, confiando en el poder y la providencia de Dios para guiarlos en medio de los desafíos de la vida. Incluso frente a las dificultades y peligros que enfrentaban, Mical y David encontraban fuerza en su fe, sabiendo que Dios estaba con ellos en todo momento. Ellos enfrentaron batallas y pruebas con coraje y determinación, confiando en la promesa de que Dios los protegería y los sostendría en medio de las tempestades de la vida. En la familia de Mical ella tenía una hermana mayor llamada Mera. Mical era considerada hija de Ainhoa. El nombre Ainhoa significa fuente de gracia,
reflejando la belleza y la bondad que Mical poseía desde su nacimiento. Ella creció en medio de las riquezas e influencias de la corte real, pero su verdadera riqueza residía en su fe y carácter íntegro. Mical era una joven notable, conocida por su inteligencia y habilidades inusuales. Dominaba el arte de la música y la danza, encantando a todos con su gracia y talento. Además, Mical también era conocida por su generosidad y compasión, dedicándose a ayudar a los menos afortunados y cuidar de los necesitados a su alrededor. A pesar de su posición privilegiada como hija de un rey, Mical era humilde y gentil, nunca dejándose llevar por el orgullo o la vanidad. Ella tenía un corazón compasivo y generoso, siempre dispuesta a tender la mano a los que necesitaban ayuda. Su bondad y generosidad eran conocidas por todo el reino, haciéndola amada y respetada por su pueblo. Mical también era una mujer de gran coraje y determinación. Ella enfrentaba los desafíos de la vida con valentía y resolución, nunca retrocediendo ante las adversidades que encontraba. Su fe en Dios era su mayor fuerza, sosteniéndola en tiempos de dificultad e incertidumbre. Cuando David entró en su vida, Mical vio en él no solo un guerrero valiente, sino también un hombre de fe e integridad. Ella fue cautivada por la bondad y coraje de David, reconociendo en él un espíritu afín al suyo. Juntos compartieron una conexión profunda y significativa, unidos no solo por el amor, sino también por la fe en Dios. Pero antes de que sucediera esta historia de amor hubo una intervención del rey Saúl que ocurrió cuando David derrotó a Goliat. Saúl comenzó a envidiarlo y planeó casar a Merab con él. El rey Saúl, aunque reconocía la valentía y habilidad de David, también se sentía amenazado por su creciente prestigio y popularidad entre el pueblo de Israel. Vio a David no solo como un valiente guerrero, sino como un rival potencial para su propio reinado. Saúl, astuto y calculador, vio en la unión entre su hija Merab y David una oportunidad de controlar y manipular al joven guerrero. Planeaba usar el matrimonio como una forma de mantener a David bajo su control y evitar que se convirtiera en una amenaza a su autoridad. Merab, a su vez, era vista como una pieza en el juego político de su padre, una herramienta para garantizar su propia seguridad y poder. Sin embargo, los planes de Saúl se frustraron cuando David rechazó la oferta de matrimonio. Aunque honrado por la propuesta del rey, David se sintió indigno de convertirse en parte de la familia real y rechazó la oferta con humildad. Reconoció que su posición como siervo del rey no le hacía digno de casarse con la hija del monarca y prefirió mantener su lealtad y devoción al servicio de Saúl. ¿Te has parado a pensar que en lugar de David tendrías el valor de rechazar la oferta de matrimonio? ¿Cómo podría mantenerse firme? Deja en los comentarios lo que crees que hacía para mantenerse fuerte en ese momento. Te ayudaré con los comentarios. El rechazo de David enfureció a Saúl, que vio en ella un signo de falta de respeto y desafío a su autoridad. Estaba decidido a encontrar una manera de deshacerse de David y proteger su propio reinado, incluso si eso significaba usar a su propia hija como una pieza en su juego político. La situación se complicó aún más cuando David terminó enamorándose de otra hija de Saúl, Mical, y expresó su deseo de casarse con ella. Mical se enamoró de David, poniendo a Saúl en celo. El amor entre Mical y David floreció inesperadamente, trascendiendo las barreras impuestas por el conflicto político entre David y el rey Saúl. Desde el momento en que sus miradas se encontraron por primera vez, Mical vio en David no solo un valiente guerrero, sino también un hombre de nobleza de carácter y corazón compasivo. El amor entre Mical y David era puro y verdadero, sin verse afectado por las intrigas y rivalidades de la corte real. Compartían una conexión profunda y significativa, basada en la confianza mutua y la devoción al servicio de Dios. Mical admiraba el valor y la determinación de David, mientras que David encontraba consuelo y apoyo en los brazos amorosos de Mical. Sin embargo, el amor de Mical por David despertó la envidia y el resentimiento en el corazón de su padre, el rey Saúl. Veía la relación entre Mical y David no solo como una traición a su autoridad, sino también como una amenaza a su propio poder y prestigio. La envidia de Saúl creció a medida que percibía el amor genuino y profundo entre Mical y David, alimentando su deseo de destruir al joven guerrero que se había atrevido a conquistar el corazón de su hija. A pesar de las amenazas y presiones de su padre, Mical permaneció fiel a su amor por David, dispuesta a enfrentar cualquier desafío o peligro en nombre de su relación. Estaba decidida a estar al lado de David, incluso si eso significaba desafiar la voluntad del rey y arriesgar su propia seguridad y bienestar. El amor de Mical por David era una fuerza poderosa que desafiaba todas las probabilidades y obstáculos. Incluso frente a la oposición y la hostilidad de su propio padre, Mical se mantuvo firme en su compromiso con David,
mostrando un valor y lealtad que inspiraban a todos a su alrededor. Y aunque se enfrentaban a desafíos inimaginables en su camino, Mical y David estaban determinados a permanecer juntos, unidos por el amor y la fe inquebrantable en Dios. Saúl planeó una estrategia para que David se convirtiera en su yerno, exigiendo que matara y circuncidara a 100 filisteos como dote. El rey Saúl, consumido por la envidia y el deseo de controlar a David, ideó un astuto plan para poner en peligro al joven guerrero, y al mismo tiempo, probar su lealtad y coraje. Él propuso a David una tarea aparentemente imposible, matar y circuncidar a 100 filisteos como prueba de su valentía y dignidad para volverse digno de casarse con Mical. David, aunque sorprendido por la exigencia del rey, no retrocedió ante el desafío. Aceptó la misión con determinación y coraje, sabiendo que su honor y amor por Mical estaban en juego. David partió hacia los territorios de los filisteos, enfrentando peligros y adversidades por el camino, pero permaneciendo firme en su determinación de cumplir la tarea impuesta por Saúl. Con su destreza y habilidad como guerrero, David enfrentó a los filisteos con valentía y determinación, derrotándolos uno por uno y cumpliendo su promesa al rey. Luchó con coraje y audacia, sin retroceder ante el peligro o la adversidad, demostrando su valentía y habilidad como líder y guerrero. Después de cumplir la exigencia de Saúl, David regresó triunfante a la presencia del rey, trayendo consigo los trofeos de su victoria sobre los filisteos. Saúl, aunque sorprendido e impresionado por la valentía y habilidad de David, también se sintió amenazado por el ascenso del joven guerrero y su creciente prestigio entre el pueblo de Israel. La exigencia de Saúl era una prueba no solo del valor y habilidad de David como guerrero, sino también de su lealtad y devoción a su familia y a su pueblo. David demostró su valentía y determinación al enfrentar a los filisteos con valentía y coraje, cumpliendo la exigencia de Saúl y probándose digno de convertirse en yerno del rey. Sin embargo, la misión de David no solo fue una prueba de su habilidad como guerrero, sino también una prueba de su fe y confianza en Dios. Él sabía que no estaba solo en su viaje, sino que Dios estaba a su lado, guiándolo y protegiéndolo en cada paso del camino. Y así, con su fe y determinación, David triunfó sobre los filisteos, cumpliendo la exigencia de Saúl y asegurando su posición como yerno del rey. Así que el rey Saúl aún odiaba a David e intentó matarlo. Incluso después de que David cumpliera con la exigencia de Saúl con valentía y habilidad, el rey Saúl no pudo contener su odio y envidia hacia el joven guerrero. Vio en David no solo un yerno potencial, sino una amenaza constante a su propio reinado y poder. Saúl, consumido por los celos y la paranoia, planeó secretamente contra David, planeando su muerte para eliminar de una vez por todas la amenaza que representaba. En el libro de 1 Samuel capítulo 19 del versículo 11 al 17 podemos ver que él envió mensajeros para perseguir a David e intentar matarlo, pero David, alertado por su esposa Mical, consiguió escapar por poco, evitando los planes malévolos del rey. Mical ayudó a David a escapar de Saúl en varias ocasiones, engañando incluso a los mensajeros de su padre. Ante los ataques incesantes de Saúl para capturar y matar a David, Mical se mostró una aliada valiosa y valiente, dispuesta a arriesgarlo todo por amor a su marido. En esa ocasión, Mical colocó una estatua cubierta con un manto y una piel de cabra en la cama de David, simulando su presencia y engañando a los mensajeros de Saúl que venían en su búsqueda. Con su habilidad e inteligencia, Mical logró mantener a David a salvo, frustrando los planes malignos de su padre. David huyó al desierto en busca de refugio y protección. Reunió a un grupo de hombres leales a su alrededor, formando una especie de ejército improvisado para protegerlo de los ataques de Saúl y sus seguidores. A pesar de las dificultades y peligros que enfrentaba, David permaneció firme en su fe en Dios, confiando en que él lo protegería y lo guiaría en medio de los desafíos que enfrentaba. Mientras tanto, Mical, la esposa de David, permanecía en Jerusalén, enfrentando presiones y amenazas de su padre. El valor y la lealtad de Mical a David eran evidentes en sus acciones, mostrando su compromiso inquebrantable con su esposo y con la causa por la que luchaba. Aunque enfrentó la ira y la oposición de su propio padre, Mical se mantuvo firme en su decisión de proteger a David y garantizar su seguridad. Su valentía y dedicación inspiraron no solo a David, sino también a todos aquellos a su alrededor, demostrando el poder del amor y la lealtad en medio de las circunstancias más adversas. Mical se ha convertido en un ejemplo de coraje y determinación, mostrando que, cuando se ama verdaderamente, no hay obstáculo que no pueda ser superado. Después de la muerte de Saúl, Mical fue dada a otro hombre, pero David la recuperó cuando se convirtió en rey. La historia de Mical y David estaba marcada por giros y desafíos, pero el destino reservaba un final sorprendente para la pareja.
Después de la trágica muerte de Saúl y de sus hijos, incluido el hermano de Mical, Yenates, en batalla, la vida de Mical tomó un rumbo inesperado. David, después de años de persecución y lucha, finalmente ascendió al trono de Israel como rey. Y en un gesto de honor y amor por el pasado, David decidió buscar a Mical y traerla de vuelta a sí mismo, restaurando su posición como su legítima esposa. Sin embargo, durante el tiempo en que Mical estuvo separada de David, ella fue dada en matrimonio a otro hombre llamado Paltiel. La separación de Mical y David fue dolorosa para ambos, pero nunca perdieron la esperanza de que un día podrían estar juntos de nuevo. Cuando David se convirtió en rey, envió mensajeros a buscar a Mical y traerla de vuelta a Jerusalén, la capital de su reino. Paltiel, el marido de Mical, protestó contra la decisión de David, pero no pudo hacer nada para impedir la voluntad del nuevo rey de Israel. Su relación se deterioró con el tiempo, posiblemente debido a las crecientes responsabilidades de David como rey y sus otras esposas. A pesar del amor que los unió un día, el peso de las responsabilidades y circunstancias comenzó a hacerse sentir sobre la relación de Mical y David. A medida que David asumía sus responsabilidades como rey de Israel, sus obligaciones y deberes aumentaban, dejándole poco tiempo para dedicarse exclusivamente a Mical. Además, David había tomado otras esposas, como era común entre los reyes de la época, lo que inevitablemente dividía su atención y afecto entre ellas. La presencia de otras esposas en la vida de David causó tensiones y conflictos dentro de su relación con Mical. Ella se vio compartiendo el amor y la atención de su marido con otras mujeres, lo que la dejaba herida y descontenta. La falta de exclusividad e intimidad que antes compartían comenzó a debilitar los lazos que los unían. Además, las crecientes responsabilidades de David como rey lo alejaban cada vez más de Mical. Tenía que lidiar con cuestiones de Estado, administrar el reino y liderar el ejército, dejándole poco tiempo para dedicarse a su vida personal y familiar. Estas presiones y tensiones gradualmente minaron la relación entre Mical y David, lo que llevó a un distanciamiento emocional entre ellos. Lo que antes era un amor ardiente y apasionado ahora se transformaba en indiferencia y desinterés. A pesar de los desafíos que enfrentaban en su relación, Mical y David intentaron mantener la apariencia de normalidad en su vida pública. Continuaron desempeñando sus papeles como rey y reina de Israel, aunque la felicidad y la armonía que un día compartieron ahora parecían lejanas e inalcanzables. El deterioro de su relación fue una fuente de tristeza y angustia para Mical y David, que se veían incapaces de recuperar el amor y la intimidad que un día compartieron. Ellos se esforzaron por mantener las apariencias ante el público, pero en los rincones más íntimos de sus corazones, ellos sabían que algo precioso se había perdido para siempre. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. La historia de Mical destaca la importancia de la lealtad y el amor en el matrimonio, incluso en medio de desafíos y conflictos. La relación entre Mical y David sirve como un ejemplo poderoso de lo que significa permanecer fieles el uno al otro, incluso ante las dificultades que la vida puede traer. A pesar de las luchas y tribulaciones que enfrentaron, Mical y David demostraron un compromiso inquebrantable el uno con el otro. Compartieron momentos de alegría y tristeza, triunfos y fracasos, pero en todo momento, su amor por el otro permaneció fuerte y verdadero. La lealtad de Mical a David fue evidente en su disposición de arriesgar su propia seguridad para protegerlo de los malvados planes de su padre, Saúl. Mostró coraje y determinación al ayudar a David a escapar de la ira de Saúl, incluso cuando significaba poner su propia vida en peligro. Además, el amor de Mical por David resistió la prueba del tiempo y de las circunstancias. Incluso cuando su relación enfrentó dificultades y desafíos, ella permaneció al lado de David, apoyándolo y animándolo en su viaje como rey de Israel. La historia de Mical y David nos recuerda que el matrimonio es un viaje de altibajos, pero que el amor y la lealtad pueden superar cualquier obstáculo. Nos enseñan que incluso cuando las cosas parecen oscuras, podemos encontrar fuerza y esperanza en el amor que compartimos con nuestros seres queridos. Así, la historia de Mical y David sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de valorar y cultivar las relaciones en nuestras vidas. Nos inspiran a ser leales y amorosos unos con otros, independientemente de las circunstancias que enfrentemos, y a no renunciar nunca al poder transformador del amor verdadero. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. De esta manera nos motivas a traer más contenido como este para bendecirte.
Que Dios te bendiga.